Samuel Hun vivió una vida de agujas, experimentos y medicinas, sometido a una serie de tratamientos que se suponía que lo convertirían en un Omega, pero nunca lo hizo. A pesar de eso, se volvió como un Omega, captando la atención del infame príncipe Alpha Ryuk Lee. Atrapado en una danza de política, codicia y ambiciones, ¿cómo haría el príncipe para desvelar los secretos de este Song Yul, que es como un Omega, y escapará Song Yul de la vida de rata de laboratorio, la única que ha conocido? Frente al Palacio Imperial, los manifestantes clamaban ruidosamente por una audiencia con el rey, mientras llevaban cintas rojas en la cabeza con las palabras "rechacen la homosexualidad" y de rodillas. La idea de que el príncipe se casara con otro hombre era simplemente inaceptable para ellos y no ayudaría a mejorar la ya deteriorada reputación de la familia real. Los transeúntes murmuraban cerca mientras los guardias imperiales instaban a los manifestantes a detenerse. Los manifestantes señalaron la desvergüenza de los guardias por doblegarse ante un príncipe homosexual, pero los guardias continuaron disuadiendo sus protestas. Sin embargo, eso no impidió que los manifestantes continuaran su manifestación. Entiendo que la homosexualidad sigue siendo tabú en la mayoría de los lugares, pero la gente realmente necesita dejar de preocuparse por la sexualidad de los demás. Dentro del Palacio Imperial, el príncipe caminaba por uno de los pasillos, angustiado por lo que las masas enfurecidas querían de él. Detrás de él, uno de sus asistentes reales señaló educadamente que no pedían nada en particular, sino que debían estar más interesados en recibir la noticia del compromiso en mejores términos. El príncipe se burló de la idea, no queriendo ceder ni un ápice a los periodistas. El asistente, llamado Jung por el príncipe, estaba preocupado, pero el príncipe le aseguró que esto no era más que un compromiso. El asistente estaba desconcertado por el tono con el que el príncipe se refería a la situación. El príncipe repitió firmemente que solo era un compromiso, recordando la proclamación real sobre su compromiso, el del príncipe Ryuk Lee y Song-Gul Han. Empezaron a circular rumores sobre algunas personas que adquirían rasgos únicos entre la población general. Uno de estos rasgos únicos otorgaba a estas personas la capacidad de concebir un hijo, independientemente de su sexo biológico. Otro hecho sobre estos rasgos es que también les daban celos regulares dependientes de sus hormonas. Debido a su subordinación a estas hormonas instintivas, estas personas eran tratadas como si no fueran diferentes de las bestias. Esta es en realidad una de las pocas obras donde los alfas no están necesariamente considerados en la cima de la cadena alimenticia, lo que hace su premisa aún más interesante. La investigación en el extranjero sobre estos rasgos resultó en la creación de dos categorías de rasgos: Alfa y Omega. Si las personas de una categoría se administran supresores, no podrían identificar a las personas de la otra categoría. Sin embargo, incluso con supresores, las personas de la misma categoría sentirían repulsión entre sí. El número de personas identificadas como alfa u omega era extremadamente bajo en Asia y casi ninguno en Corea. Eso fue hasta que el propio príncipe de Corea, el príncipe Ryak, nació como un alfa. El príncipe Ryuk le preguntó a Jung si los ministros estaban haciendo algo sobre la situación. El asistente informó solemnemente que ninguno de ellos estaba interesado en asumir la responsabilidad, dado que no esperaban que esto sucediera. El príncipe simplemente se burló de ellos, anticipando completamente esta cadena de eventos. Jung sugirió dócilmente que el príncipe debería establecer su nuevo servicio, pero el príncipe pensó que era demasiado pronto para decidir algo así. Si hubieran seguido adelante con uno, podría ser contraproducente y él podría ser el único en cargar con toda la culpa. Hoy en día los medios son capaces de crear noticias básicamente de la nada. El príncipe Ryak estaba bajo la constante crítica por su identidad como alfa, a menudo pintado por la prensa como un loco obsesionado con el sexo que estaba bajo el control de sus feromonas anormales. Los rumores empeoraron con el tiempo, pero el príncipe no aceptó todas esas falsas acusaciones sin defenderse. El príncipe Ryak quería aplastar los rumores sobre los alfas, estando incondicionalmente obsesionados con los omegas de todos los géneros, ya que estos comenzaron a ganar fuerza entre el público en general. Su única opción fue colaborar con Yodong Pharma para completar sus planes. Yodong Pharma estaba en una posición única para aprovechar la situación con respecto a los alfas y omegas. Dado que los casos nacionales de alfas y omegas eran bajos, el público en general solo sabía de ellos en relación con sus supresores. Yodong Pharma decidió invertir sus recursos en este sector hasta el punto de realizar ensayos clínicos inhumanos. Estos ensayos eran tan notoriamente malos que se publicaron documentales internacionales sobre estas pruebas, en los que surgieron delitos de robo de datos de investigación y soborno. Sin embargo, Yodong Pharma, particularmente su CEO, el señor Hong, cambió de parecer cuando su hijo nació Omega. En lugar de centrarse en las ganancias de los supresores, la compañía comenzó a preocuparse por el bienestar de estas personas con rasgos únicos. Su actitud arrepentida logró revertir la reputación negativa de la compañía. Dadas las circunstancias, tenía sentido que el príncipe Ryak propusiera un matrimonio arreglado con Song-Gul Han, el hijo Omega del señor Hun, para aprovechar su creciente estatus. Aunque la propuesta inicial fue más que bienvenida por el CEO, él regresó con algunos cambios. El señor Hun sugirió que podrían revelar el compromiso al público, pero cancelarlo después de 3 años. Dentro de esos 3 años, Yodong Pharma acordó ayudar a mejorar la opinión pública sobre los alfas y omegas. Aunque la nueva propuesta parecía sospechosa, el príncipe Ryuk no tenía motivos para rechazarla, ya que no tenía otra opción. Al no cumplir con las expectativas de todos como príncipe,
no tenía mucho apoyo del público, especialmente porque no era el siguiente en la línea de sucesión al trono. El príncipe continuó caminando por el pasillo mientras comentaba que todo estaba hecho por su parte. Esperaba que las noticias sobre su compromiso se calmaran en 3 días y se mantendría fuera del radar de los periodistas durante los próximos 3 años. El asistente siguió al príncipe y se mantuvo aprensivo sobre lo bien que saldrían sus planes. Sin opción en el asunto y con mucho en juego para él, el príncipe esperaba resueltamente que este plan funcionara. Desde dentro del palacio, el príncipe y su asistente podían oír los crecientes ruidos del exterior. El príncipe le pidió a su asistente que se preparara para su partida antes de que llegara más gente. Mientras el asistente se iba, el príncipe recordó sus planes. Después del anuncio de su compromiso, entraría en el servicio militar obligatorio para los hombres coreanos, usando eso como excusa para posponer la boda. Después de su servicio, el hijo del señor Hun debía afirmar que el mero estrés de vivir como consorte real le hizo querer abandonar el palacio. Entre esos eventos, Judon Pharma haría su trabajo de educar al público sobre las personas con rasgos únicos, mostrándolos de forma positiva y erradicando los desagradables rumores sobre ellos. Citarían a las agencias de noticias que difundieron los rumores como la razón por la que su matrimonio se canceló. La tragedia de tal situación debería hacerle incuestionable, y Judon Pharma no tendría que lidiar con su reputación empañada. Una situación en la que todos ganan. A pesar de carecer de poder influyente, el príncipe Ryuk resolvió convertirse en alguien que no se doblegaría bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, en una de las habitaciones del palacio, alguien le recordó con enojo a un niño indefenso su propósito en la vida. El niño, lleno de heridas y moratones, tosió mientras asentía al hombre. El hombre lo dejó con un recordatorio de que tuviera cuidado con sus palabras antes de que el príncipe Ryak se enterara de lo de Judon Pharma. Oh, mi pobre muchacho. El canal de noticias informó sobre el fin del servicio militar del príncipe Ryak y su gira política en el extranjero. El informe continuaba explicando que la información sobre el regreso del príncipe permanecía confidencial, mientras un hombre de piel pálida lo observaba antes de que la televisión se apagara. Un hombre con poca ropa luchaba mientras sus dedos estaban cubiertos de lubricante. Esperaba que todo lo que quería meterse ya estuviera dentro mientras intentaba arreglarse después de su suplicio, sonrojado. Esperaba que nadie lo viera en su estado actual y limpió el área a su alrededor. Se tropezó con un vial que contenía un líquido azul y recordó que era el mismo líquido que le habían inyectado antes. Bueno, ¿de qué otra forma presentarías mejor a un personaje que mostrándolo en la posición más indecente posible? En su flashback, el hombre que una vez fue un niño estaba acompañado por otros niños. Estos niños fueron traídos por los investigadores de Judon Pharma, que incluían al señor Hun, con el único propósito de realizar experimentos en ellos. Estos niños fueron seleccionados específicamente por ser los más propensos a convertirse en omegas, y de entre esos niños, solo él sobrevivió a los agotadores experimentos. La silueta de un hombre lo miró desde arriba mientras le daba el nombre de Samuel Hun. El público conocía a Song Yul Hun como el preciado hijo omega del señor Hun, que era frágil, pero estaba lejos de ser un omega ni era el verdadero hijo del señor Hun. Para cuando aprendió a leer, a Song Yul se le dieron inmediatamente montones de manuales para aprender y memorizar. Estos manuales fueron escritos específicamente por el heredero Hun, para que pudiera interpretar correctamente el papel de su frágil hijo omega, que esperaba un futuro mejor para sí mismo con la dedicación de su padre y los investigadores de su empresa trabajando duro para mejorar la vida de todos los humanos. Sin embargo, a pesar de que los experimentos llevaban mucho tiempo en marcha, Samuel nunca mostró signos de convertirse en un omega. Le inyectaban agujas constantemente y había tomado varios medicamentos inductores de hormonas y cosas por el estilo, pero nunca mostró ningún signo de convertirse en un omega como se indicaba en un informe de diagnóstico. El señor Hunt continuó invirtiendo otro año en investigación, pero los resultados siguieron siendo los mismos. Múltiples proyectos de ley sobre ensayos clínicos ya habían sido aprobados desde el anuncio del caso de Song Yul Hun, y la familia real estaba expresando interés en Judon Pharma para obtener información sobre alfas y omegas. Todo esto formaba parte de los planes del señor Hun, excepto por el hecho de que su supuesto frágil hijo omega no era un omega en primer lugar, y estando demasiado metido en este dilema, el señor Hun continuó con su farsa. Las personas con rasgos únicos eran básicamente indistinguibles de los humanos normales, y las posibilidades de que Song Yul se encontrara con uno dentro del Palacio Imperial eran tan bajas que esto le funcionó al señor Hun. La frágil salud de Samuel se convirtió en una excusa decente para ocultar su rostro al público, por lo que nadie sospechó nada realmente de la existencia de un príncipe alfa y un hijo omega. Del director de una gran empresa en el mismo país estaba destinada a generar rumores sobre una relación entre los dos. El señor Hun usó estos rumores a su favor para forzar la mano del príncipe en el acuerdo sobre la reunión concertada. Abusó del compromiso para obtener una compensación de la familia real, ya que no soportarían la vergüenza de cancelar el matrimonio. El señor Hun hizo todo esto por dinero. El dinero es verdaderamente la raíz de todos los males. Una vez que sus planes comenzaron, el señor Hun añadió algo nuevo a sus planes, con la identidad de Samuel siendo un completo misterio. El señor
Hun decidió traer a su hijo ilegítimo en su lugar como el frágil hijo Omega, haciéndolo oficialmente parte de la familia del señor Hun. Su rubio hijo entraría en el palacio imperial como Songyul Hun, mientras que Songyul tomaría la identidad de Chul Su-kim, el supuesto amigo de la infancia de Songyul. El verdadero Songyul tenía dos razones para estar en el palacio. Primero, para observar sus reacciones en presencia de un alfa, y segundo, para entregar sus muestras de sangre para mantener la falsa identidad del hijo ilegítimo del señor. Hun como Songyul Hun, Songyul creía que después de haber cumplido su propósito, simplemente volvería a Jounam Pharma, cumpliría su propósito haciendo la rutina de aplicarse el ungüento, bebiendo las medicinas y usando las herramientas que le proporcionaron, entre otras cosas. Samuel pensó solemnemente en su pobre destino mientras salía de la habitación. Songyul confirmó que había cumplido con todos sus deberes del día, excepto por la herramienta en forma de palo. Mientras se guardaba el vial con el líquido azul en el bolsillo, Songyul se sobresaltó por una voz que lo llamaba. La voz se disculpó por sorprenderlo, y Songyul reconoció a la dueña de la voz como la cortesana Shin, una de las damas de compañía que gestionaba los asuntos internos del palacio, la cortesana de pelo azabache. Le preguntó por qué estaba fuera hasta tarde y en pijama. Songyul respondió dócilmente que tenía algo que atender. Songyul conocía a la cortesana Shin como una de las personas que había estado con el príncipe Ryuk desde que era joven junto con la cortesana Park, y el eunuco Jung, con su autoridad sobre el salón Yuyong, era considerada una de las personas con más poder en el palacio Yonghua. La cortesana Shin miró el rostro de Songyul y se dio cuenta de que él lo había vuelto a llamar. Había oído que la última vez que estuvo allí salió llorando de la habitación de esa persona. La cortesana Shin lo animó a defenderse si esa persona continuaba golpeándolo. También mencionó que intentaron que alguien vigilara sus acciones, pero esa persona terminó pasando la mayor parte de su tiempo fornicando con varias personas. Se preguntaba si todos los omegas necesitaban hacerlo al menos una vez al día o si sufrirían graves consecuencias. Samuel estaba desconcertado por la forma en que la cortesana Shin hablaba de esa persona e intentó advertirle. Sin embargo, a la cortesana Shin no le importaba en absoluto, segura de que para ellos era intocable. Comentó que por su experiencia la gente rica, como los miembros de la familia real y los altos funcionarios de grandes corporaciones, a menudo estaban irracionalmente locos. Sus lacayos solían sufrir mientras servían a esa gente, por eso la cortesana Shin animó a Songyul a defenderse de ellos y le recordó que grabara tantas conversaciones como pudiera. Songyul simplemente se rió mientras se sentía con una aprobación superficial. Después de halagar a Songyul y motivarlo a salir de la infame Jodong Pharma, se despidió para irse, ya que tenía que revisar si había reporteros fisgones en el palacio. La cortés Shin entonces se despidió de Songyul. Songyul se quedó solo en el pasillo mientras admiraba el paisaje. Sin embargo, su ensoñación fue interrumpida cuando el hijo ilegítimo del señor, un vestido con una bata abierta, lo llamó. Dijo que era una buena coincidencia encontrar a Songyul allí, ya que estaba a punto de ir a buscarlo. Songyul intentó dar un paso atrás mientras comentaba que en realidad no pretendía estar allí, apretando más fuerte el vial azul en su bolsillo. Pero el hombre rubio lo agarró de la mano y mencionó que había recibido un nuevo lote de medicina. Songyul sintió miedo tan pronto como lo escuchó, pero el hombre lo miró con desprecio mientras lo obligaba a seguirlo. No disfrutando de la situación actual en la que actuaba como el niñero de Songyul, el hombre rubio arrojó a Songyul contra la pared de su habitación, mencionando su asco por tener que llevar el nombre de Songyul mientras estaba en el palacio. Luego le preguntó a Songyul a regañadientes sobre las reacciones de su cuerpo a la medicina. El hombre fue presentado como Hun Seok-lee, el hijo ilegítimo del señor Hun, pero conocido en el palacio como Songyul Hun desde que se mudó al palacio. Se había estado acostando con gente y actuando como un idiota con todo el mundo, ganándose una reputación desfavorable entre la gente de allí. Su habitación estaba desordenada con innumerables prendas de vestir, que Songyul supuso que eran de la gente que Hun Seok había traído. Alguien que no tenía rasgos únicos ciertamente interpreta muy bien el papel de estar constantemente excitado. Después de su terrible experiencia con Hun Seok, a Songyul le salió un moretón en el vientre y ni siquiera podía cubrirlo adecuadamente, ya que todos los botones de su bata estaban arrancados. Pensó en la ropa que había tirada por la habitación y luego recordó cómo Hun Seok lo examinó con desprecio para su informe. Intentó buscar una prenda que pudiera usar y se topó con un uniforme escolar. Intentó encontrar un espejo para ver cómo le quedaba y se animó mientras sostenía el uniforme escolar contra su cuerpo. Estaba asombrado de ver un uniforme escolar, pero esos pensamientos felices fueron detenidos por las palabras de Hun Seok sobre que la cortesana Shin perdería su aprecio por él si alguna vez supiera qué y quién era él realmente saliendo de sus pensamientos. Desechó el uniforme y se centró en lo que se suponía que debía hacer. Rebuscó en los bolsillos de su bata rota y se quedó horrorizado cuando se dio cuenta de que no podía encontrar el objeto que buscaba allí. Poniéndose ansioso por el objeto perdido, intentó revisar su bata una vez más cuando una gran figura apareció detrás de él y se abalanzó sobre él. Songyul entró en pánico ya que no podía ver nada y no sabía quién podría ser la persona. Trash tartamudeó mientras preguntaba quién era, pero la persona se reveló como el príncipe Ryak sosteniendo a Songyul por la cintura. Songyul se estremeció al mirar al hombre alto detrás de él, sin reconocerlo aún como el príncipe. El príncipe Ryak se disculpó por asustarlo así, y explicó que estaba tratando de escabullirse por el palacio
Sanyol dijo que estaba bien al notar la rosa de Sarón, la insignia del príncipe de la familia real, y lo reconoció inmediatamente como el príncipe Ryak. Se sorprendió de ver al príncipe allí, ya que no había noticias aún de que estuviera de vuelta en Corea. El príncipe le preguntó a Songyul qué estaba buscando. Antes de que Songyul pudiera responder, el príncipe extendió su mano con un vial de líquido azul en ella. Preguntando si era esto lo que buscaba, el príncipe ligeramente sonrió de lado mientras esperaba la confirmación del otro hombre. Mientras Songyul entraba en pánico internamente por la situación, la persona que no debía enterarse de nada se había apoderado del vial. El príncipe empezó a sentirse mal cuando vio al hombre más pequeño nervioso bajo su mirada. El príncipe vio a este hombre siendo arrastrado por otro hombre mientras pasaba por el pasillo, dejando caer el vial a su paso. El príncipe entonces le aseguró a Samuel que no iba a indagar más sobre el vial mientras se lo entregaba. Le mencionó que el vial parecía importante, así que lo recogió para guardarlo mientras juntaba sus manos alrededor de la mano de Songyul después de darle el vial. El príncipe Ryuk le preguntó a Songyul si estaba libre para una charla rápida. El príncipe llevó a Songyul afuera a una impresionante vista de uno de los miradores del palacio, con el fondo de una noche estrellada que Songyul disfrutó. El príncipe Ryak pidió permiso para fumar cerca de Songyul, a lo que Songyul accedió dócilmente. Mientras el príncipe daba una calada a su pipa, Songyul pensó que el humo olía raro, pero antes de que pudiera reflexionar más, el príncipe le preguntó si había venido al palacio junto con su prometido. Songyul respondió que sí educadamente, y el príncipe Ryuk continuó preguntando si él y Songyul eran cercanos. Songyul se sobresaltó un poco ante el príncipe al referirse a su nombre como si no fuera él. Cuando recordó que Han Si-jak había tomado su nombre Songyul, explicó que él era efectivamente cercano al falso Songyul y que Songyul estaba aislado de la mayoría de la gente debido a su débil constitución y a ser un omega. Cuando estaba a punto de explicar más, el príncipe Ryuk lo detuvo ya que estaba al tanto del estado de salud de Songyul. En cambio, el príncipe estaba más interesado en por qué Jodong Pharma lo trajo, refiriéndose a su identidad falsa, disfrazado de Omega con Songyul. Los ojos de Songyul se abrieron de par en par ante las acusaciones del príncipe, y el príncipe aclaró que podía sentir que Songyul estaba fingiendo ser un Omega. También supuso que el frasco de líquido azul estaba relacionado con que se hiciera pasar por uno. El príncipe comenzó a interrogar a Songyul, preguntándole si lo mantenían como un falso Omega de Jodong Pharma como respaldo para el falso Songyul, su prometido Omega trayendo a un amigo de la infancia, que parecía un Omega. Despertó las sospechas del príncipe, aunque todo lo que había acusado hasta ahora eran en su mayoría suposiciones suyas. Songyul se aferró a su túnica doblada mientras era acorralado por el interrogatorio del príncipe. A pesar de haber hablado por poco tiempo, el príncipe Ryuk fue capaz de deducir mucho sobre él y su situación. No sabía qué hacer, ya que esta situación no estaba descrita en los manuales que había estudiado antes. El príncipe notó que Songyul se retraía de nuevo en pánico y se disculpó por sus incesantes preguntas. Y Songyul se sorprendió por el repentino cambio en el comportamiento del príncipe. A una sonrisa, el príncipe explicó que estaba nervioso por volver al palacio después de su servicio militar y tener a su prometida en el mismo palacio, a quien no conocía en absoluto. Lo hacía sentir curioso, y dado que se suponía que era amigo de Songyul, el príncipe pensó que debía ser una fuente de información fiable. Aunque el príncipe tenía más preguntas, decidió no insistir más en el asunto con Songyul. Se sintió aliviado de que el príncipe estuviera satisfecho con que esas preguntas quedaran sin respuesta. Cuando le preguntó su nombre, Songyul estuvo a punto de presentarse como Songyul, pero se contuvo al darse cuenta de que se suponía que debía tener una identidad diferente dentro del palacio. Sin embargo, en lugar de usar el alias Chol Soo-kim dado por Jodong Pharma, se presentó al príncipe como Hun. Sin necesidad de lenguaje formal al hablar con él, el príncipe se inclinó hacia Hun invitándolo a otra reunión. Al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. Esta vez, el príncipe juró no interrogarlo. Hun asintió enérgicamente en señal de acuerdo. Y el príncipe Ryak le dio un paquete de galletas calientes. El príncipe bromeó diciendo que Hun debería traer estas galletas de vuelta cuando se reunieran de nuevo como garantía. Pero a Hun le preocupaba que las galletas echaran a perder el príncipe. Se rió mientras le decía a Hun que estaba bromeando y que podía comerse las galletas. Más tarde esa noche, siempre y cuando se cepillara los dientes después, el príncipe Ryuk tocó afectuosamente los mechones de Hun mientras se despedía. Ya que alguien seguramente lo buscaría, se dieron las buenas noches y se despidieron, y Hun se quedó desconcertado. Cuando el príncipe estuvo lo suficientemente lejos, llamó al eunuco Jung y le informó que había hablado con el chico que vino con el falso. Songyul quería que Jung lo investigara más a fondo y el eunuco aceptó la tarea de inmediato al príncipe Ryuk. Luego mencionó que iba de camino a Jung al salón Chong. Dentro de sus aposentos, el príncipe Ryuk le preguntó al eunuco Jung sobre el horario de la conferencia de prensa, que tendría lugar mañana. Jung respondió que aunque estaba programada para la 1 de la tarde, él tendría que estar en Seúl a las 9 de la mañana para reunirse con el emperador y la emperatriz. Mientras el príncipe miraba por la ventana, notó que no quería responder ninguna pregunta. Durante la conferencia de prensa, a lo que el eunuco le aseguró que no lo haría. Después de un breve silencio, el príncipe Ryuk mencionó de repente que Hun parecía más extraño de lo que debería. El eunuco preguntó si se refería a Chol Soo-kim.
lo que sorprendió al príncipe ya que se le había presentado como Hun Jung. Señaló que también podrían referirse a él así, ya que había sido parte de la vida de Song Yul. Desde que eran jóvenes sumidos en sus pensamientos, el príncipe Ryak sospechaba que Young Dong Pharma podría tener un plan que involucrara a Hun. Parecía que estaba forzando el papel de ser un omega, a pesar de no serlo la botella que recogió, y le dio también tenía una etiqueta que con terminología usada para personas con rasgos únicos. Jung se asombró al saber que Young Dong Pharma podía hacer que un humano común exhibiera las características normalmente distintivas de las personas con rasgos únicos. Entonces supuso que Hun era el plan de respaldo de Young Dong Pharma. En caso de que las cosas no salieran bien con Song Yul, el príncipe señaló que él también había llegado a esa misma explicación lógica. Sin embargo, notó algo peculiar en Hun. A pesar de saber que no era un omega, el príncipe Ryak reaccionó a Hun como si hubiera conocido a un omega real que no hubiera tomado supresores. Jung se preguntó entonces por qué Hun tenía que mantener la fachada de actuar como un omega todo el tiempo a pesar de ser un respaldo, cuando llegó a la suposición de que Song Yul podría ser un alfa en su lugar. El príncipe sabía con certeza que Song Yul no era un alfa. Estaba seguro de esto porque cuando estaba en el extranjero se encontró con otro alfa y sintió repulsión por su presencia y olor ni siquiera pudo contener esta repulsión con supresores. En cambio, Ryak no sintió tal disgusto cuando se encontró con Song Yul y Hun. Supuso que Hun estaba profundamente involucrado con el señor Hun, el director ejecutivo de Young Dong Pharma, mientras el eunuco se preguntaba en voz alta qué planes tenía Young Dong Pharma para Hun. El príncipe recordó su primer encuentro con él. De repente el príncipe Ryak le preguntó al eunuco sobre quién le llevaba las comidas a Hun Jung. Asumió naturalmente que el personal de cocina le daba las mismas provisiones que a todos los demás en el palacio. El príncipe reflexionó sobre lo pequeño que era Hun, mientras Jung sacaba los datos de Chol Soo-kim, quien tenía 20 años, y medía 176 centímetros de altura. Jung señaló que no era tan pequeño y que todavía estaba creciendo. El príncipe Ryuk estaba sorprendido de oír que ya era tan alto, pero Jung se preguntó por qué el príncipe estaba tan interesado en él, aunque no se puede culpar al príncipe. Sang Yul es un bebé precioso y necesita ser protegido o sorprendido. El príncipe simplemente señaló que la pequeña estatura de Hun le daba ganas de alimentarlo. Jung se disculpó de antemano antes de preguntarle al príncipe Ryak si podía estar albergando sentimientos por Hun. El príncipe desestimó la afirmación, diciendo que Hun todavía era parte de Young Dong Pharma. Sang Yul llegó primero al lugar de encuentro pensando que su primer plan de reunirse con alguien más era con el príncipe. De repente se volvió consciente de sí mismo, comprobando si olía mal. Luego comenzó a repasar las cosas que se suponía que debía hacer para tomar sus medicamentos, usando las herramientas según las instrucciones, tirar las botellas vacías y leer el código imperial cuando fue interrumpido por la llegada del príncipe. Luciendo elegantemente una túnica tradicional coreana sobre un traje y corbata modernos, el príncipe Ryu comentó que Hun llegó temprano. Inicialmente aturdido por la presencia del príncipe Hun, se recompuso y mencionó que de todos modos no tenía nada que hacer. El príncipe entonces lo invitó a dar un paseo. Mientras caminaban, el príncipe suspiró al hablar de su agotador día, que incluyó la conferencia de prensa de la mañana y regaños por el resto del día. Hun asintió distraídamente mientras miraba el apuesto perfil del príncipe. Al notar el silencio entre ellos, el príncipe señaló que aunque entendía que era atractivo que Hun lo mirara, fijamente lo desconcertó un poco. Hun se sonrojó diciendo que estaba distraído porque el príncipe tenía un nuevo peinado y se disculpó por la impertinencia. El príncipe Ryak aclaró que solo estaba bromeando y comentó que Hun estaba siendo adorable. Hun se obsesionó con que el príncipe lo llamara adorable. Sabía que la mayoría de la gente solo llamaba adorables a los animales lindos, y se preguntó por qué el príncipe se referiría a él de esa manera. Mientras tanto, el príncipe asumió que ya había cenado y le preguntó si había podido comer bocadillos durante el día. Hun respondió que el cortesano Shin le había traído algunos bocadillos, y que las galletas que había recibido del príncipe el día anterior estaban deliciosas. El príncipe se alegró de que disfrutara las galletas y preguntó si Hun estaría dispuesto a comer más mientras revelaba un gran festín de comida. Hun estaba asombrado por la cantidad de comida, pero señaló que ya había cenado el príncipe. Ryuk le preguntó si estaba abrumado por la cantidad, pero Hun simplemente reiteró que ya había cenado sorprendido. El príncipe le preguntó si nunca había comido tarde en la noche. Incluso después de cenar, Hun simplemente señaló que nunca lo había hecho y preguntó si otras personas comían así. El príncipe se sorprendió al oírlo después de quedar atónito por el hecho de que la persona frente a él nunca había hecho algo tan ordinario. El príncipe Ryuk llamó a Han. Mientras Hun se preguntaba si había hecho algo mal masajeando el puente de su nariz, el príncipe quería aclarar que no estaba usando Hun para obtener información sobre Young Dong Pharma, pero estaba interesado en saber cómo le estaba yendo a Hun con ellos. En su mente, Han comenzó a recordar los diversos medicamentos Omega que le dijeron que ingiriera, los numerosos chequeos a los que se había sometido y la incontable información que tuvo que estudiar y sobre la que fue examinado. Sin embargo, sabía que todas estas cosas eran confidenciales, y finalmente se quedó en silencio al no tener una buena respuesta para el príncipe. El príncipe simplificó su pregunta, preguntando si él y el falso Song Yul habían comido bocadillo juntos, y a lo que Hun respondió que no. El príncipe Ryuk estaba estupefacto por el hecho de que los dos chicos que se suponía que habían crecido juntos no hubieran comido juntos ni una sola vez. Asumió que ambos debían seguir un horario estricto, a lo que
Anne simplemente asintió. Anne se sintió aliviado al pensar que había podido seguir los manuales que le habían enseñado. Antes de comentar que, aunque no se conocían mucho, estar con el príncipe le hacía sentir como si estuviera viendo un mundo desconocido. El príncipe Ryuk estaba perplejo por lo que Han quería decir con un mundo desconocido. El príncipe le acercó un dulce a la boca de Han, invitándolo a comer. Luego señaló que la mayoría de la gente come bocadillos tarde en la noche, incluso después de haber terminado de cenar, y que charlan mientras lo hacen. Han no entendía por qué la gente haría eso y el príncipe también se puso a pensar por qué. El príncipe Ryuk simplemente comentó que tener el estómago lleno hacía que todo se sintiera mejor. Tenía toda la razón. Ana sintió comprendiendo, pensando que la comida de hecho sabía mejor esta vez. Luego le preguntó al príncipe si sentía la necesidad de atiborrarlo de comida cada vez que se veían. Sin embargo, Han se arrepintió inmediatamente de sus palabras que lo hicieron sonar raro. El príncipe también se sonrojó ante la pregunta y Han se disculpó por su pregunta. El príncipe entendió que Han lo decía literalmente y que no estaba equivocado. El príncipe quería alimentar a Han, comentando que era adorable. Han se quedó atónito al ser llamado adorable de nuevo, y el príncipe mencionó que nunca le gustó que la gente diera rodeos para decir algo. Han se dio cuenta de que el príncipe Ryuk odiaba mucho las mentiras y el príncipe se disculpó por molestar a Han al entrometerse demasiado en lo de Yodan Pharma. Han aclaró que no estaba molesto en absoluto, mientras pensaba en cómo cambiaría la actitud del príncipe si se diera cuenta de lo que estaba haciendo para Jodan Pharma. El príncipe Ryuk notó la pequeña figura de Hun temblando, se quitó la túnica y se la dio a Hun pensando que este último podría tener frío. Hun agradeció al príncipe por el gesto mientras sentía un cosquilleo en lo profundo de su estómago. El príncipe Ryuk cambió de tema preguntando por qué el falso Songyul no había estado llamando a Hun últimamente. Hun estaba a punto de ofrecer una explicación cuando el príncipe lo interrumpió con una oferta para que se mudara del salón Yuyang y se quedara más cerca de los aposentos del príncipe. Hun estaba perplejo con la oferta, pero el príncipe explicó que parecía muy protegido y que no sabía mucho sobre el mundo. Si Hun pudiera pasar más tiempo con el príncipe, podría experimentar muchas cosas nuevas como estudiar y comer bocadillos tarde en la noche. El príncipe Ryuk luego se rió tontamente, tratando de no presionar a Hun, quien estaba nervioso por la invitación. Han se quedó sin palabras, especialmente porque podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que podría salírsele del pecho. Ryuk le aseguró que él mismo hablaría con el falso Songyul sobre la situación para que no tuviera que preocuparse por él. Han agradeció al príncipe por el gesto y el príncipe decidió que se encargaría de ello mañana. El príncipe Ryuk luego le dijo que siguiera comiendo mientras Han disfrutaba de la comida. El príncipe mencionó que él mismo había preparado todo lo que trajo. También se ofreció a enseñar a Han a cocinar, ya que debería ser fácil de aprender. Han preguntó si aprender a cocinar era lo mismo que aprender a hacer cualquier otra cosa. El príncipe quiso aclarar qué más había aprendido a hacer Han, y él simplemente respondió que aprendió principalmente memorizando textos. Después de un breve momento de reflexión, el príncipe finalmente lo invitó a estudiar juntos, ya que Sanul ya no lo necesitaba y el príncipe a menudo se aburría estudiando solo. Han aceptó dócilmente la invitación del príncipe y el príncipe sonrió brillantemente ante su respuesta. Han se sonrojó al ver al príncipe sonreír y le agradeció una vez más. El príncipe le dijo que ya no podía retractarse de su promesa y continuaron hablando por el resto de la noche. El príncipe Ryuk se quitó la ropa tan pronto como llegó a sus aposentos y se puso su ropa de dormir. Pensó en cómo Hun y Songyul ni siquiera habían comido bocadillos juntos a pesar de haber crecido lado a lado, y cómo Hun se retiró instintivamente cuando hablaron de Jodan Pharma. Mi pobre bebé no merece ser traumatizado por corporaciones malvadas que quieren sacar provecho de rasgos únicos. Se dio cuenta de que Hun y Songyul no eran realmente amigos y que Hun parecía ser el que estaba alejado de la sociedad en lugar de Songyul. Confundido por cómo nada parecía tener sentido, dejó esos pensamientos a un lado y en su lugar se centró en encontrar algunos libros que pudiera darle a Hun al día siguiente. El príncipe Ryuk le preguntó a Songyul por qué insistía en mantener a Chosu en el salón Yuyang cuando ni siquiera lo necesitaba allí. El falso Songyul señaló que no tenía sentido que el príncipe tratara con él, ya que Chosu era parte de su familia. El príncipe entonces se aseguró de que Songyul entendiera que todo lo que sucedía dentro de los muros del palacio estaba bajo su jurisdicción. Molesto, el falso Songyul señaló que el príncipe estaba presionando a su familia al tratar de llevarse a una de sus personas. Justo cuando estaba a punto de irse, el príncipe aclaró que el palacio Jeonhwa se estaba quedando corto de personal debido a su compromiso, hasta el punto de que incluso el horario de la ceremonia de coronación se había visto afectado. Jeong estaba escuchando su conversación mientras el falso Songyul no entendía en qué le incumbía todo eso. El príncipe señaló que había estado fuera por un tiempo, por lo que necesitaba a alguien que lo ayudara a readaptarse a la vida en el palacio. Según escuchó, todos en el palacio estaban ocupados cubriendo al falso Songyul, y ya que Cheolsu parecía no tener nada que hacer, no debería ser un gran problema si el príncipe lo tomaba como su ayudante. Luego señaló que la falta de personal en el palacio era en parte culpa del falso Songyul. El falso Songyul exclamó que el príncipe debería pedir ayuda al palacio Yungbok de no llevarse a una de sus personas. El príncipe replicó que su posición no lo salvaría del hecho de que su prometido había estado ocupado acostándose con mucha gente en su propio palacio. Señaló que las personas con rasgos únicos a menudo ocultan su aumento de libido porque temen ser avergonzados por ello.
Sin embargo, el falso Song-yul no parecía querer ocultar sus inclinaciones sexuales como si no fuera un omega en primer lugar. El falso Song-yul probablemente habría pasado bien como un omega en otro universo, pero no en este. Ignorando el desacuerdo del falso Song-yul, el príncipe finalizó que se llevaría a Chosun. Jung se ofreció a escoltar al falso Song-yul de vuelta a su habitación. Cuando se fueron, el príncipe Ryuk sospechó del falso Song-yul, ya que esperaba que se defendiera con más ferocidad que eso. Caminando enojado de regreso a su habitación, Han Si-yuk, el falso Song-yul estaba rojo de ira con Song-yul. Cuando encontró a Song-yul sentado en su habitación, inmediatamente lo agarró por el borde de la camisa y lo arrojó al suelo, maldiciendo. Acusó a Sanul de seducir al príncipe para humillarlo. Sanul no tenía idea de lo que Jun Si-yak estaba hablando, pero eso no impidió que Jun Si-yak se pusiera violento. Rompiendo algo en el proceso,